Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Across the earth a stir begins, a holy fire. Líderes en educación teológica online. People rise in grace, united by his saving faith. Muy buenas tardes, estimados amigos, seguidores, suscriptores, alumnos y visitas en general. Qué gusto de reencontrarme con ustedes nuevamente en una nueva jornada dominical de formación histórica teológica. Es un gusto para mí poder servirles de esta manera, ser un aporte cultural a la Iglesia de Jesús en estos últimos días. Quiero saludar especialmente a Teresa, que está presente acá, una gran alumna. Así que bienvenida, Teresa, y espero que esta cortita conferencia te sea de gran bendición y de formación. De igual manera, Nicot, también, gran alumno. Gracias por conectarte, querido Nicot. Un gusto de tenerte por acá. Un gusto de tenerte por acá, mi querido Nicot. Pueden chatear, pueden opinar, pueden ir escribiendo sus impresiones. Hoy nos toca analizar la vida, testimonio y legado de Erasmo de Rotterdam, Desiderius Erasmus Rotterdamus. Por si acaso, si alguien no lo conocía, es el conocido como el humanista católico que encendió la Reforma protestante. ¿Vale? Así que buenas tardes, Teresa. Espero que se nos vayan uniendo cada vez más alumnos, amigos, suscriptores, seguidores, etcétera, etcétera. Saluda a Daniel. Mira, viene apareciendo Daniel también, otro gran alumno. Ahí está Daniel Mena. Dios te bendiga grandemente, profesor. Un abrazo, querido Daniel. Bueno, como les decía, hoy nos toca hablar sucintamente, brevemente, sobre Desiderius Erasmus Rotterdamus, ¿vale? Y pues vamos a ir avanzando entonces con algo de esta tremenda mente, de este tremendo humanista, ¿vale? Y que, pues, al igual que Martín Lutero, tenía un pie en la Edad Media y un pie en la Edad Moderna. Son de esos personajes que justo de alguna manera la providencia, porque quiero creer eso, ¿verdad? Quiero creer que fue la providencia, no es el simple azar, el caos, que permitió que estas lumbreras, estas mentes brillantes aparecieran en la historia humana. Quiero pensar que fue la providencia que permite que estas voces, que estas mentes, que estas plumas hagan su aparición, se revelen, ¿verdad? Se revelen en la historia humana para poder permitir que la creación de Dios pueda ver nuevas luces. La historia de Desiderio Erasmo de Rotterdam, es una historia bastante peculiar. Fue un hombre que se atrevió a algunas cosas mediante la pluma, pero hay otras cosas que lamentablemente en la práctica no se atrevió. Muchos dicen que le faltó dar el paso para convertirse en uno de esos grandes reformadores. Y sin embargo, no fue así. Siempre Erasmo decidió estar en un terreno neutral. Sin embargo, su obra, su pluma, sus escritos fueron la semilla para que la Reforma protestante diera algunos grandes pasos, ¿vale? Así que en ese sentido, pues, vamos a iniciar rápidamente, no sin antes hacer una pequeña oración pidiéndole a nuestro gran Dios que nos ayude, que nos acompañe. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque en estos momentos podemos dirigirnos nuevamente a la iglesia para poder compartir un aspecto de la historia de tu pueblo. Padre, permite que podamos explayarnos, profundizar un poquito, dar una pincelada a la vida y legado de Erasmo de Rotterdam. Ayúdanos que podamos crecer espiritualmente, pero también culturalmente.
Ayúdanos a poder y permite que nos gocemos, que nos alegremos, que adquiramos esa satisfacción de la información recibida. Padre, quédate con nosotros en la persona del Espíritu Santo, que nos acompañe y nos dé la claridad que necesitamos, el ánimo, la motivación para poder llegar hasta el final de esta conferencia. Te lo rogamos y pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues, vamos a iniciar entonces con esta presentación. Quisiera ampliar, vamos a ampliar esto, ¿verdad? Vamos a ampliar esto. El humanista católico que encendió la Reforma Protestante. Vamos con la introducción. Y a la medida que voy avanzando, voy a ir añadiendo y complementando y comentando algunas cositas. Quiero recomendar, antes de empezar, este librito. Hay muchos libros que hablan sobre Erasmo de Rotterdam. Hay muchos libros, ¿vale? Y la mayoría son muy buenos, muy entretenidos. Sobre todo entretenidos, ¿ah? Sobre todo entretenidos porque estos libros tienen la maravilla de trasladarnos hasta ese siglo XVI, ¿no? Ese crucial siglo XVI. Así que, pues, recomiendo este libro, Erasmo de Rotterdam, de Stephen Bake. Es un libro clásico, es un clásico. El estilo de este historiador es bastante romántico, poético, bastante idealista, ¿vale? No es tan técnico históricamente hablando. Sin embargo, es un compendio, es un bonito compendio de la vida de Erasmo y de alguna manera lo retrata bien, lo retrata muy bien. Es muy rico en cuanto a su léxico, muy rico. Uno va a aprender bastante vocabulario con esto porque se expresa de una manera como a la antigua, al español antiguo. Así que este compendio es un compendio de la vida de Erasmo de Rotterdam, es un clásico. No sé si estará por ahí por internet, en PDF, lo venderán en Busca Libre, yo no he entrado. Ya, esto lo compré en una librería de libros usados, entonces por ahí lo encontré. Pero pues no me cabe la menor duda que va a ser fácil de encontrarlo, ¿vale? Porque es un clásico muy conocido, ¿ok? Ahí lo tienen, entonces, por si acaso, ¿ok? Bien, a comienzos del siglo XVI, cada vez más estudiosos y eruditos soñaban con una restauración del cristianismo primitivo. Quizá el más grande de estos pensadores, que a la vez fue un reconocido y famoso humanista, estuvo a punto de contarse entre el número de los reformadores. Sin embargo, la tentación de agradar a todos, su ideología y su deseo de comodidad, lo arrastraron hacia la ambigüedad. Nació en 1466 y murió en 1536, ¿vale? Fue contemporáneo de Lutero ya en Ulrico Zwingli, el famoso reformador de Zurich, Suiza. Acuérdense que está disponible en nuestro canal veritano, en nuestro canal de Veritas Day. Tenemos la conferencia magistral sobre Ulrico Zwingli y también tenemos un documental de casi 3-4 horas, no me acuerdo, 3-4 horas, de mi viaje a Zurich, a Suiza, y donde seguí las pisadas y estuve en algunos lugares clave donde Ulrico Zwingli desarrolló su labor, su ministerio. Así que para que vean ahí, por si acaso. ¿Ok? Así que Erasmus de Rotterdam, entonces tenemos acá ya la introducción. ¿Ok? Erasmo fue el hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y la hija de un médico. Vivió en busca del conocimiento y la piedad. Fue un enamorado de los libros, así como este profesor y muchos de ustedes. Somos enamorados de los libros. Entre paréntesis, acabo de venir de una exposición de libros maravillosos que está acá en Santiago de Chile. No voy a dar los datos porque no se trata de hacer publicidad en esta conferencia. Pero ¿qué quiero mostrarles del amor, del cariño por los libros, verdad? Siempre andamos en actividades que tengan que ver con la literatura. Fue un enamorado de los libros y un oprimido por el miedo a la pobreza. En el camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto teológico que no se detuvo hasta que la cristiandad de Europa Occidental se dividió. ¿Vale? Se dividió. Voy a apagar los teléfonos porque, miren, ya me están llamando. Justo me llaman cuando estoy
en actividades, ¿verdad?, importantes y que requieren de mi atención. Así que por ahora no puedo responder. Así que pues, en el camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto. Sí, un terremoto. Sus escritos fueron tan agudos, tan audaces, pero también tan elegantes, porque Erasmo no era impulsivo, arrebatado, decía las cosas como son, era muy claro, muy franco, pero lo hacía con esa exquisitez literaria, ¿eh? Lo hacía con esa formalidad, con esa belleza escritural, ¿vale? Al más alto nivel. Nació en Rotterdam, que en su momento fue parte de los Países Bajos de los Habsburgo, quedó huérfano a causa de la peste y fue enviado inicialmente a la escuela capitular de Saint-Lévy, que enfatizaba el aprendizaje clásico y las humanidades. Luego fue llevado a una escuela dirigida por la comunidad religiosa de los Hermanos de la Vida Común, por lo que absorbió el énfasis de una relación personal con Dios. Pero le repugnaban las severas reglas de la vida monástica y la actitud de los teólogos intolerantes. Erasmo era pobre y tanto él como su hermano no le quedaba otro camino que la vida monástica. Así que decidió unirse a los agustinos. Agustino, interesante, ¿eh? La misma orden de Martín Lutero. Quería viajar y ganar algo de espacio académico. Quería hacerse notar dentro del mundo académico. Por ahí fue la beta que tuvo Erasmo, ¿verdad?, debido a sus grandes capacidades intelectuales que se notaban desde niño, desde joven. Así que tan pronto como fue ordenado sacerdote en 1492, se convirtió en secretario del obispo de Cambrai, quien lo envió a París para estudiar teología. Claro, porque la teología, estamos hablando de la edad, al fin de la Edad Media, y la teología era la madre de las ciencias. Bueno, yo sigo creyendo que sigue siendo la madre de las ciencias, ¿verdad? Yo soy muy escolásticos a la hora de defender la teología. Muy bien. También odió su tiempo allí. Los dormitorios olían a orina, la comida era mala, los estudios eran mecánicos y la disciplina brutal. Con todo, pudo comenzar una carrera como escritor y viajero, que lo llevó a la mayoría de los países de Europa. Aunque a menudo se quejaba de su mala salud, se sentía impulsado por el deseo de buscar a los mejores teólogos de su época. Erasmo siempre se sintió atraído por la erudición, por el aprendizaje, por prepararse intelectualmente, y por eso decidió ir a los mejores lugares y estudiar con los mejores maestros. ¿Okay? En un viaje a Inglaterra en 1492, se quejó de la mala cerveza, la barbarie y el clima inhóspito, pero también conoció a Tomás Moro, con quien entabló una amistad por el resto de su vida. Además, escuchó a John Colet enseñar las escrituras de forma clara y profunda, viendo en él algo muy distinto a las capas de comentarios que habían estudiado en París. Colet alentó a Erasmo a convertirse en un estudioso de los textos clásicos del cristianismo y a profundizar en las escrituras como lo habían hecho los padres de la iglesia, no como los escolásticos de su tiempo, ¿vale? A Erasmo le llamó la atención John Colet, un gran maestro de teología, porque enseñaba la escritura como no lo había escuchado antes, y cuando estaba en las clases y en las lecciones de Colet, pues tenía la sensación de que estaba aprendiendo realmente. Respecto al texto Receptus, la relación de Rotterdam con la teología escolástica fue muy difícil. Siempre pensó que los escolásticos le habían arrancado al cristianismo la verdadera identidad, y para comprobarlo se dedicó al estudio de los clásicos y del Nuevo Testamento en griego, idioma que llegó a dominar como pocos en su tiempo. El resultado fue la obra más importante que le entregó al cristianismo, una edición del Nuevo Testamento. Imagínense ustedes, la magna obra que se decidió hacer y completar. Una edición del Nuevo Testamento en griego original, llamada Textus Receptus, publicada en 1516. ¿Vale? Así que cuando ustedes escuchen eso del Textus Receptus, estamos hablando de una edición del Nuevo Testamento en griego original que diseñó
Erasmo de Róterdam, publicado en 1516. 1516, noten la fecha, porque en 1517 Martín Lutero clava las 95 tesis de protesta. Así que imagínense. El nombre se le asignó a una serie de ediciones impresas del Nuevo Testamento en griego, las cuales se basaban en manuscritos griegos que eran relativamente recientes. ¿Ah? Los más antiguos databan aproximadamente del siglo X. Para que Erasmo diseñara esta versión del Nuevo Testamento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues se basó en todos los manuscritos disponibles en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, siglos después aparecieron muchos más pergaminos y mucho más papiros y muchos más escritos, pero Erasmo hizo una gran obra recopilando todo lo que había en ese tiempo y en base a eso, pues, reconstruir el texto de la palabra de Dios, ¿vale? El Textus Receptus constituyó la base de traducción para la Biblia alemana original de Martín Lutero. Claro, Martín Lutero también, acuérdense que tradujo la Biblia al idioma, al alemán. Y lo hizo basado en esta edición de Erasmo, del Textus Receptus. La traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale. También Martín Lutero usó una traducción que había hecho William Tyndale. También tenemos una conferencia sobre William Tyndale. Vayan a buscarla ahí al canal. La versión Reina de la Valera en español y la mayoría de los traducciones del Nuevo Testamento de la época de la Reforma. Claro, cuando Martín Lutero decidió hacer esta obra de traducir la palabra de Dios al alemán, se basó en todo lo que había disponible en ese tiempo. Textus Receptus, el Nuevo Testamento de William Tyndale, la versión Reina Valera en español, ¿verdad? Además, tenía notas de estudio y una traducción al latín, con lo cual corrigió al menos 600 errores de la Vulgata latina de Jerónimo. En el prefacio, Erasmo dijo que emprendió el proyecto para que, por fin, todos pudieran leer la Biblia y afirmó, estas son palabras de Erasmo, ojalá se tradujera esto a todos y cada uno de los idiomas. Bueno, esa era la tendencia de los reformadores, de los que protestaban. Ojalá el granjero cante fragmentos de las escrituras en su arado, que el tejedor pueda tararear frases de la escritura con la melodía de su lanzadera y que el viajero pueda aligerar con historias de las escrituras el cansancio de su viaje. Dos de los elogios más notables del trabajo de Erasmo vinieron del Papa León X y de Martín Lutero. Increíble. Ambos extremos elogiaban el trabajo de Erasmo. El Papa León X y Martín Lutero. Miren qué lindo. Bueno, Martín Lutero elogió este trabajo del Textus Receptus, de la edición esta erasmiana, antes que se enojaran, porque Martín Lutero con Erasmo terminaron molestándose, ¿verdad? Bien. Casi Erasmo se convierte en reformador. Antes de ese punto de inflexión, Erasmo se había hecho famoso por otros escritos como El Elogio de la Locura, un texto maravilloso que es de lectura obligatoria para todo aquel que ama y proviene y pertenece a la cultura cristiana occidental. Tienen que leer El Elogio de la Locura de Erasmo. Es un libro clásico, ¿vale? Es como leer Don Quijote de la Mancha, por favor. Hay que leerlo, ¿vale? Elogio de la Locura, publicado en 1511, y siempre dijo que escribía para, palabras de Erasmo, corregir los errores de aquello cuya religión generalmente se compone de ceremonias y observancias de un tipo material y desatiende las cosas que conducen a la piedad. Se hizo famoso por su mordaz sátira. Bueno, no voy a spoilear El Elogio de la Locura, pero es un texto bastante satírico contra Roma. Bueno, se hizo famoso por su mordaz sátira que atacaba la corrupción monástica y eclesiástica. Criticó los milagros supuestamente realizados por imágenes, las indulgencias y lo que sentía que eran ritos inútiles. Ambos aspectos le dieron fama y fortuna.
En la década de 1530, entre el 10 y el 20% de todos los libros vendidos tenían su firma. Si había alguien que escribía en el siglo XVI, era Erasmo. Dicen que después fue superado por Martín Lutero. Bueno, ya está. Su traducción del Nuevo Testamento también le dio reconocimiento. Sus ataques a la Iglesia Católica y la influencia de sus trabajos llamaron la atención de Lutero, quien le escribió pidiendo apoyo. Así, los enemigos de Erasmo lo acusaron de inspirar a Lutero. Esa es una especie de carga que siempre ha tenido, con la cual ha tenido que cargar la memoria de Erasmo. A Erasmo el mundo católico romano le achaca la culpa de haber motivado, inspirado o apoyado indirectamente a Martín Lutero y a la Reforma Protestante, ¿vale? Sin embargo, los protestantes también acusan a Erasmo de no haberse decidido directamente por la Reforma, ¿vale? Ok, bueno, entonces los enemigos de Erasmo lo acusaron de inspirar a Lutero. Aunque estos dos personajes nunca se conocieron personalmente, sus causas se entrelazaron. Ellos intercambiaban cartas, pero nunca llegaron a conocerse personalmente, ni Erasmo ni Lutero. De hecho, Erasmo encontró mucho de lo que atraía en los escritos del alemán, describiéndolo como una poderosa trompeta de verdad del Evangelio. Erasmo alcanzó a leer algunas cositas de Lutero y la verdad es que hizo muy buenos comentarios. Reconoció que tenía razón en sus opiniones, pero añadió que había cometido 2 errores graves. Eso dijo Erasmo, que Lutero había cometido 2 errores graves: atacar la tiara papal y el vientre de los monjes. Sin embargo, al mismo tiempo le decía en privado a Lutero que su impresor, Erasmo al mismo tiempo le decía en privado a su impresor, al que le imprimía los libros a Erasmo, que dejara de producir los escritos de Lutero, porque no quería que sus propios esfuerzos se enredaran con los del reformador. Siempre Erasmo tuvo este tipo de actitud que se le reprocha bastante, esa cosa media como que cuidando su reputación, cuidando su nombre, que no se lo relacionara ni con uno ni con otro, siempre intentó mantener esa independencia, ¿vale? Durante 4 años, desde el inicio de la Reforma en 1517 hasta 1521, Erasmo suplicó moderación tanto a los católicos como a los luteranos. Buscaba la reconciliación. Sin embargo, el ser una figura intelectual prominente de su tiempo, fue fuertemente presionado por ambos bandos. Los reformadores querían que agudizara sus críticas a la Iglesia Católica y el Papa quería que defendiera la ortodoxia. Finalmente, en medio de la controversia, se puso al lado del Papa. Es importante aclarar que desde 1516 ocupó el cargo de consejero de Estado y recibió una pensión del archiduque Carlos I, proclamado emperador Carlos V en 1520. Y pueden tener una imagen del famoso Carlos V. El haber sido un protegido del futuro emperador y haber ocupado un importante cargo pudo haber influido en su actitud políticamente correcta hacia el catolicismo, ¿vale? Pero su posición mediadora no llenó las expectativas de ninguna de las partes. ¿Qué dijo Erasmo? Porque a Erasmo lo tenían entre la espada y la pared, lo tenían así como a tirones, ¿verdad? Los reformadores querían ganarlo para su causa. Los del catolicismo romano querían ganarlo para su causa. Y Erasmo decía, oye, para. De hecho, cuando ustedes lean este libro, este maravilloso libro, acá explica el autor muy hermosamente la actitud interna de Erasmo. Erasmo se quejaba del vocabulario violento, se quejaba de las violentas diatribas, de los violentos emplazamientos que se hacían los unos y los otros, de las condenas que se hacían los unos a los otros. De hecho, Erasmo de Rotterdam pasó a la historia y ha sido conocido como uno de los precursores del pacifismo, ¿vale? ¿Qué dijo? Mi único deseo es que ahora que sea viejo, se me permita disfrutar de los resultados de mis esfuerzos. Erasmo quería vivir tranquilo, pero ambas partes me proclaman y tratan de coaccionarme. Algunos afirman que,
como no ataco a Lutero, estoy de acuerdo con él. Mientras que los luteranos declaran que soy un cobarde que ha abandonado el evangelio. Yo creo que este párrafo de alguna manera describe bien este conflicto al cual se le quería arrastrar a Erasmo y al cual a Erasmo no le interesaba entrar. Esas son las cosas. Bastante se ha hablado de las razones reales por las que Erasmo se inclinó por el catolicismo. Bueno, al fin y al cabo, Erasmo, si bien no asumió una actitud resueltamente defensiva del catolicismo, ciertamente nunca renunció al papismo. Erasmo murió siendo papista, católico romano, ¿vale? Así que bastante se ha hablado de las razones reales por las que Erasmo se inclinó por el catolicismo. Muchos argumentan que actuó por conveniencia, pues siempre temió a la pobreza. Claro, los principales proveedores de apoyo económico, ¿verdad?, de mecenas que tenía Erasmo eran católicos. Otros sostienen por razones ideológicas, ya que el humanista nunca le gustó la controversia y creía que esa práctica estaba lejos de ser cristiana. Finalmente, hay quienes piensan que la ruptura de Erasmo con Lutero estuvo relacionada con la comprensión teológica del libre albedrío. Hay tremendas controversias sobre ese tema del libre albedrío. Yo les recomiendo que busquen algo quienes quieran entender cuál fue el punto en el cual enfrentó a Erasmo a Lutero, fue el tema del libre albedrío, ¿vale? Es un tema bastante, que está claro en la Sagrada Escritura, pero ambos tenían posiciones distintas, ¿vale? Al final, la Iglesia de Roma prohibió los escritos de Erasmo y Lutero lo atacó como a un Moisés que murió en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Ni pan ni pedazo. Aquí tenemos una fotito, una ilustración, ¿no es cierto?, de un grupo de reformadores de izquierda a derecha: Johann Forster, George Palatin, Martin Lutero, Johannes Bugenhagen, Erasmo de Rotterdam, Justus Jonas, Gaspar Kreuzer y Philip Melanchthon. Este flaquito que te ven aquí acá en el rincón es Philip Melanchthon, el gran compañero de Lutero. Chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Este ha sido una especie de barniz sobre Erasmo de Rotterdam. Yo les ruego que ustedes de alguna manera puedan profundizar en esta figura maravillosa. Una de las cosas que a mí personalmente me llaman la atención y me atraen de Erasmus Rotterdamus es la motivación que ejerce. Cuando usted estudia la historia, el legado, el testimonio de Erasmo, independiente de las críticas teológicas que podamos hacerle respecto a su neutralidad, indecisión y exacerbado pacifismo que tenía, Erasmo es una figura atrayente, intelectualmente. A aquellos que les gusta la cultura, la lectura, el escribir, la reflexión, Erasmo es el personaje. Es sumamente atrayente, sumamente atrayente. Así que pues yo los insto a que, además que por ser un personaje que vivió y se desarrolló su labor intelectual en medio de toda la controversia religiosa de aquel entonces. Lo que primaba en ese entonces era la controversia religiosa y Erasmo fue un protagonista. Yo los insto a que puedan profundizar, buscar sobre la vida y legado de Erasmo. No necesariamente que lean sus libros, aunque hay uno que sí a mí me gustaría que todos leyesen, que es El elogio a la locura. Es un librito cortito, no debe tener 50 páginas, chiquitito. Pero es muy entretenido porque es un libro que es parte de la cultura occidental clásica, que hay que tener por cultura general, ¿vale? Y además que un hombre que sus escritos son hermosos, que escribe de una manera hermosa, maravillosa, ¿vale? Así que yo recomiendo mucho que lean sobre Erasmo de Rotterdam y, por supuesto, recomiendo este libro que es una biografía clásica de él, ¿vale? Vamos a orar entonces para cerrar esta presentación, esta breve presentación. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque nos has permitido reconectarnos con la Iglesia de Jesucristo, con mis alumnos, amigos, suscriptores. Padre, gracias por permitirme dar a conocer en algo, aunque sea humildemente, poquito, sobre Erasmo de Rotterdam. Ayúdanos a poder entender el lugar y la posición que ocuparon todos estos instrumentos
para la cultura occidental. Padre, acompáñanos en esta tarde, ayúdanos a seguir creciendo en la palabra de Dios y en el testimonio personal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, quiero agradecer su conexión. Ha sido una conexión breve, pero de todas maneras hablé lo suficiente. La tarea ya de investigar y ampliar esto está en sus manos. Un abrazo para Teresita, un abrazo para Nicole, y un abrazo para Daniel y a todos aquellos que verán esta transmisión. Un abrazo, bye bye, nos vemos, chao chao. United by his saving faith. Rise of the holy nation, rise. Líderes en educación teológica online. Called by God, redeemed by love, shining with the light above. Through every land the faithful stand, with hope unshaken by command, their hearts aflame